Queremos encontrar la curvatura de la curva dada por la función de valor vectorial r de t en el punto cuando t es igual a 2. La curvatura en un punto mide la curvatura de la curva o qué tan rápido cambia de dirección. Como ejemplo, la curvatura de una línea es 0. Como es una línea, no se dobla ni cambia de dirección. Y la curvatura de un círculo es igual al recíproco del radio 1 dividido por r. Más formalmente, la curvatura mide qué tan rápido cambia la dirección de la tangente unitaria con respecto a un cambio en la longitud del arco S. Entonces podemos definir la curvatura K como vemos aquí. Pero observe cómo esto requiere que el vector unitario tangente se defina en términos de la longitud del arco S, por lo que no utilizaremos esta fórmula. Usaremos una de estas fórmulas aquí. Más específicamente, usaremos esta fórmula alternativa para la curvatura donde teníamos la magnitud del producto cruzado de R' de 2. Cruce con R' doble de 2 dividido por la magnitud de R' de 2 cubos. Ahora, antes de hacer esto, veamos esto gráficamente. Aquí hay un gráfico de nuestra curva espacial, y observe cómo este círculo aquí se llamaría el círculo de curvatura en este punto aquí en la curva, y por lo tanto, la curvatura de esta curva base, es igual a 1 dividida por el radio de este círculo. El centro del círculo también se puede llamar el centro de curvatura. Y estamos tratando de encontrar la curvatura cuando t es igual a 2. El recíproco de este radio sería la curvatura cuando t es igual a 1, 2. Entonces observe cuando t es igual a 2. Aquí, observe cómo el círculo es extremadamente grande, lo que significa que el radio es grande, y dado que la curvatura es recíproca del radio, deberíamos esperar una curvatura muy pequeña cuando t es igual a 2. Si alejo, eventualmente veremos el círculo de curvatura. Entonces, aquí finalmente lo vemos, y nos hemos alejado, y por lo tanto, el radio es extremadamente grande, de nuevo, lo que significa que la curvatura será extremadamente pequeña. Entonces comenzaremos determinando nuestra primera y segunda derivada de r de t, y luego evaluaremos esas funciones vectoriales en t igual a 2. Entonces r' de t tendría un componente x de 5 negativos. La derivada de 5t negativos con respecto a t, es un componente de 6t al cuadrado. La derivada de 2t al tercero con respecto a t, y un componente as de 12 toneladas al tercero. Que es una derivada de 3t a la cuarta con respecto a t. Ahora vamos a evaluar esto en t es igual a 2, entonces tenemos r' de 2. Entonces tendríamos un componente x de 5 negativos, un componente y de 6 veces 2 al cuadrado, y un componente as de 12 veces 2 al tercero. Simplificando, tendríamos 5 comas negativas, 6 por 4 es 24. Y 12 por 8 serían 96. Así que acabamos de encontrar r' de 2. Ahora encontraremos r' de 2, luego encontraremos el producto cruzado, luego hallaremos la magnitud, luego dividiremos por la magnitud de r' de 2 cubos. Entonces r' de t sería igual a la derivada de r' de t, por lo que tendríamos una componente x de 0, una componente y de 12 toneladas, y una componente z de 36 toneladas al cuadrado. 36t². Así que ahora r' de 2. Sustituiremos 2 por t, por lo que tenemos un componente x de 0, un componente y de 12 por 2, y un componente as de 36 por 2 al cuadrado. Entonces tenemos un componente x de 0. Un componente y de 24, y un componente as de 36 por 4. Que es igual a 144. Entonces ahora encontraremos el producto cruzado de estos dos vectores. Entonces tendremos r' de 2. Cruz con r' de 2. Y seguiremos adelante y encontraremos este producto cruzado usando un determinante de 3 por 3 en la expansión de menores. Entonces tendremos un determinante de 3 por 3, donde la primera fila sería el vector y, el vector j y el vector k. La segunda fila sería r' de 2. ¿Qué es negativo 5?
24, 96. Y la tercera fila sería R doble primo de 2, que es 0, 24 y 144. Y ahora, utilizando la expansión de menores, tendremos un vector de tiempos determinante de 2 por 2 y menos el vector de tiempos determinante de 2 por 2j. Más los 2 por 2 tiempos determinantes vector k. Recuerde que cada vez que establecemos el método de expansión por menores para evaluar un determinante de 3 por 3, y usamos esta primera fila, siempre será positivo, negativo y luego positivo. Ahora, para determinar los elementos en este primer determinante, eliminaremos la fila y la columna del vector y, de modo que la primera fila y la primera columna, que nos deja con los elementos 24, 96, 24 y 144. Y ahora para el segundo determinante de 2 por 2, eliminaremos la fila y la columna del vector j, así que ahora eliminamos la primera fila y la segunda columna. Entonces tenemos 5, 96, 0 y 144 negativos. Y finalmente para este tercer determinante de 2 por 2, eliminaremos la fila 1, columna 3. Entonces tenemos 5, 24, 0 y 24 negativos. Así que simplificando aquí, seguiré adelante y dejaré que compruebes esto. Tenemos 1.152 veces el vector y más 720 veces vector j. Times vector j. Y luego menos 120 veces el vector k. Solo para una revisión para encontrar estos 2 por 2 determinantes, encontraríamos este producto. Menos este producto para cada 2 por 2 determinante. Entonces, en forma de componente, tendríamos un componente X de 1152. Un componente Y de 720, y un componente Z de 120 negativo. Así que ahora sabemos que R' de 2 se cruza con R' de 2. Y también encontramos anteriormente que R' de 2 tiene componentes negativos 5, 24, 96. Y ahora podemos seguir adelante y encontrar la curvatura. La curvatura K es igual a la magnitud de nuestro producto cruzado. Entonces tendríamos la raíz cuadrada de 1152 al cuadrado más 720 al cuadrado más negativo 120 al cuadrado. Dividido por la magnitud de R' de 2 cubos. Entonces tendríamos esto en cubos y luego tendríamos esta raíz cuadrada de 5 al cuadrado negativo más 24 al cuadrado más 96 al cuadrado. Y ahora iremos a la calculadora para aproximar este valor. Por supuesto, debe tener cuidado al ingresar esto. Así que tendremos un numerador entre paréntesis. Entonces tendremos la raíz cuadrada de 1152 al cuadrado 1152 squared. más 720 al cuadrado más negativo 120 al cuadrado. Observe cómo, debido a que esto es negativo, tenemos que tener esto entre paréntesis. Entonces ese es nuestro numerador. Entonces presionaré la flecha derecha, cerraré el paréntesis, dividido por nuestro denominador. Entonces tendremos otro paréntesis abierto, y luego la raíz cuadrada de entre paréntesis, 5 cuadrados negativos. Más 24 al cuadrado. Más 96 al cuadrado. Flecha derecha, cierre los paréntesis aquí, y luego eleve esto al tercer poder. Así que cuídate 3 y entra. Entonces, con 4 decimales, la curvatura es aproximadamente 0014. Entonces, tal como esperábamos, observe cómo la curvatura es muy pequeña porque el radio del círculo de curvatura es muy grande. Entonces aquí tenemos la curvatura de nuestra curva en el punto donde t es igual a 2. Entonces aproximadamente 0.0014. Entonces, si volvemos a nuestro gráfico solo por un momento, esta curvatura
es igual al recíproco del radio del círculo de curvatura visto aquí. Espero que hayas encontrado esto útil.